Los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca se reunieron con el gobierno para analizar la situación de seguridad en las ciudades de cara a la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Nicolás Maduro calificó como el señor de la guerra al secretario de Estado de Estados Unidos, que esta semana visitará México y Ecuador. El régimen venezolano se siente amenazado por el despliegue de embarcaciones navales estadounidenses para operaciones antidrogas en el Caribe. Aún hay pocos detalles sobre la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa para el 11 de septiembre en Guayaquil por la paz y la justicia, pero ocurrirá el mismo día que organizaciones sindicales convocan a movilizaciones nacionales contra el régimen. Javier Jordán, prófugo en Estados Unidos, intenta evitar que se instale este miércoles la audiencia en la que será acusado de planificar el asesinato de Fernando Villavicencio junto con José Serrano, Ronnie Aliaga y Daniel Salcedo. Luego de 10 años de negociaciones, Ecuador y Corea firman un acuerdo estratégico de cooperación económica que abre las puertas a los productos ecuatorianos para que ingresen con 0 aranceles. Buenas tardes, iniciamos aquí la información en este martes 2 de septiembre de 2025. Alcaldes de 3 ciudades se reunieron con el gobierno para preparar detalles de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Estefi. ¿Qué tal, Pedro y amigos? Buenas tardes. En el evento también se trató la lucha contra el narcotráfico y sus efectos en el incremento de la violencia en el país. Latinoamérica, la gira de Marco Rubio. Esta mañana los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca se reunieron con ministros del gobierno para tratar la infiltración de cárteles de extranjeros y su impacto en la violencia. El encuentro se dio días antes de la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Diego Puente cubrió la cita, cuenta que los alcaldes expusieron otras preocupaciones al Ejecutivo. Los alcaldes de la capital, Pavel Muñoz, de Guayaquil, Aquiles Álvarez y de Cuenca, Cristian Zamora, respondieron a la invitación del gobierno para reunirse previo a la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al país. Llegaron cerca de las 9 de la mañana de este martes. Lo hicieron juntos y caminando, en contraste con el arribo de los ministros del Interior, John Reinberg, y de la canciller Gabriela Sommerfield en vehículos, escoltados por agentes de grupos élite de la policía, armados con fusiles. La reunión tardó cerca de 2 horas y al terminar dieron declaraciones conjuntas ante la prensa. A la mesa en el hall de ingreso de la Cancillería se sentaron los miembros del gabinete de Daniel Noboa y 2 de las autoridades más conocidas del correísmo. Dijeron que hablaron de temas que ya se conocían, la penetración de cárteles de droga en el país y sus efectos en el incremento de la violencia. El involucramiento de los diferentes carteles de otros países que están actuando a través de los grupos delictivos aquí en Ecuador, así como son los carteles mexicanos, como son los obviamente colombianos, y también pues tocamos el tema y se explicó claramente sobre el involucramiento del cartel de los soles también aquí en Ecuador. La canciller dio detalles de la agenda que cumplirá el secretario de Estado Rubio, que llegará la noche de este miércoles, pero inicia su agenda oficial a primera hora del jueves. A las 8:30 estará arribando el secretario de Estado al Palacio de Carondelet. Primero habrá una reunión privada, pequeña, con el presidente de la República. Pequeña me refiero al número de integrantes en esta reunión en el despacho del señor presidente. Posteriormente tendremos una reunión más ampliada de trabajo entre los equipos del señor presidente Noboa y del secretario de Estado Rubio, que estará acompañado también por miembros de la embajada. Los alcaldes dijeron que están unidos para combatir el narcotráfico y que respaldan las iniciativas de seguridad. Aprovecharon para plantear al gobierno 3 pedidos: una mejor vía de comunicación con todos los municipios, que el régimen pague la deuda con los gobiernos autónomos y una preocupación nueva. Si bien está en negociación, al menos hemos dado nuestra opinión
la recepción de 300 personas que podrían venir por procesos de deportación, nos genera una preocupación porque tenemos problemas cotidianos de población migrante todos los días en calle. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, hizo una referencia especial a los riesgos que tiene la ciudad por sus puertos, que son puntos estratégicos para el envío de drogas a diferentes destinos del mundo. Nicolás Maduro lanza duras críticas contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien ha calificado como el señor de la guerra. El régimen venezolano se siente amenazado por el despliegue de embarcaciones navales estadounidenses para operaciones antidrogas en el sur del Caribe. Maduro sostiene que Estados Unidos busca un cambio de gobierno con la amenaza militar y que si invaden Venezuela, Marco Rubio manchará de sangre las manos de Donald Trump. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, comienza mañana la cuarta gira por Latinoamérica desde que asumió el cargo en enero. La visita ha sido calificada por el Departamento de Estado como la demostración del compromiso inquebrantable de Estados Unidos de proteger sus fronteras y neutralizar las amenazas narcoterroristas, entre otros asuntos. Rubio estará en México y en Ecuador, en momentos en los que Estados Unidos ha anunciado el reforzamiento de las operaciones antidrogas en el mar, y la supuesta cercanía de esas naves a la costa de Venezuela alerta al régimen de Nicolás Maduro. Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. Maduro asegura que las intenciones de Estados Unidos son otras y señala como responsable al secretario de Estado Marco Rubio. El señor de la guerra Marco Rubio. Ellos están buscando un cambio de régimen a través de la amenaza militar y manchar las manos de Donald Trump de sangre y manchar el apellido Trump de sangre para siempre. Maduro ha llamado a enlistarse a cuanto ciudadano, miliciano o reservista sea posible para defender al país. Dice que 8.2 millones de personas se han anotado y desde la semana pasada simpatizantes del régimen y centenares de motorizados recorren Caracas en demostraciones de apoyo. Califican de hostiles a las acciones estadounidenses, así como el despliegue naval en el Caribe, y que si Estados Unidos intenta una incursión, Maduro declarará a Venezuela como una república en armas. Ha dicho también que la que él llama una diplomacia de los cañones tiene dañados los canales de comunicación entre Venezuela y Estados Unidos. El general Henry Delgado, el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, lideró el operativo de Alto Punino en mayo y la captura de alias Fito en junio. El cambio de la cúpula se da justo en la antesala de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y en medio de una de las peores olas de violencia en la historia del país. Merlin Ochoa con la información. A un día de la visita a Ecuador del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el presidente Daniel Noboa movió las fichas más altas de las Fuerzas Armadas. Ayer fue designado como jefe del Comando Conjunto el general de Ejército Henry Delgado Salvador. Es un oficial de 59 años y más de 3 décadas de trayectoria, cuya carrera ha estado marcada por la formación académica en 5 países y por operaciones concretas contra grupos irregulares y criminales. Delgado es paracaidista y especialista en selva. Ha sido agregado militar en Washington, viceministro de Defensa y comandante general del Ejército. En mayo lideró el operativo en Alto Punino, Orellana, luego de la masacre de 11 militares. Se desplazaron 1.800 uniformados y 12 campamentos clandestinos fueron destruidos. Y el 25 de junio, junto al bloque de seguridad, lideró la captura de alias Fito en un búnker en Montecristi, Manabí. El excomandante del Ejército, Luis Altamirano, dice que la decisión se da en medio de una de las peores olas de violencia en la historia del país. Advierte que este relevo aún no tiene lineamientos claros. Que es muy difícil de evaluar porque hemos vivido de etiquetas como el Plan Fénix, de etiquetas como el bloque de seguridad, o etiquetas que se dan en este momento inclusive con la visita del jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, en donde se dice, bueno, aquí hay estos objetivos, pero no hay una claridad. Pero, ¿a qué responde el cambio de la cúpula militar? Podríamos estimar, por ejemplo, que hay un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos
en donde se mencionan una serie de acciones desde la fuerza pública, en donde se ha calificado de la existencia de ejecuciones extrajudiciales, de igual forma de torturas. También podríamos establecer que hay un cierto tipo de fricción del mando militar, especialmente relacionado con los procesos de compra que se hicieron, que tienen lógicamente algunos hechos que fueron observados en su momento por la fuerza pública, pero que se desconoce su desenlace. El desafío es demostrar que el cambio en la cúpula militar no es solo un gesto político, sino una estrategia real para frenar la expansión del crimen organizado en Ecuador. Tras un primer diferimiento porque el abogado de Ronnie Aliaga alegó haberse sacado una muela, nuevamente intentan posponer la audiencia para formular cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio. En esta ocasión es el prófugo Javier Jordán quien solicita el aplazamiento de la diligencia programada para mañana. Jacqueline Rodas con los detalles. Este miércoles está convocada la audiencia para formular cargos por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. La Fiscalía va a procesar a los prófugos Javier Jordán y Ronnie Aliaga, al exministro José Serrano, detenido en Estados Unidos, y a Daniel Salcedo. Es el segundo intento. La diligencia se fijó inicialmente para el 26 de agosto, pero no asistió el abogado de Aliaga, porque se sacó una muela. La jueza lo multó por dilatar el caso. Ese día, ella acordó con los abogados la nueva fecha, miércoles 3 de septiembre. Pese a eso, la defensa de Jordán ahora pide que la audiencia se posponga. Javier Jordán ingresó este escrito en el que se disculpa y solicita el diferimiento porque su abogado tiene otra audiencia este miércoles, hecho que no advirtió cuando la jueza preguntó sobre su disponibilidad de tiempo. Ante esta pretensión, la defensa de las hijas de Fernando Villavicencio pide a la jueza que rechace la solicitud de Jordán y deje constancia de la conducta desleal de su abogado por guardar silencio cuando fue consultado y ahora crear un incidente. La audiencia de formulación de cargos es clave, por ejemplo, para definir la situación de José Serrano en Estados Unidos. Si le dictan prisión preventiva por el delito de asesinato, la Fiscalía puede enviar esa información a la justicia de Florida, donde el exministro tiene pendiente 2 audiencias previstas para el 11 de septiembre, una sobre su petición de asilo y otra para decidir su fianza o posible deportación por exceder el tiempo legal de estadía en ese país. El presidente Daniel Noboa convocó anoche a una nueva marcha, pero esta vez será en Guayaquil. El mandatario lo anunció en sus redes sociales y las de la Presidencia de la República. Dijo que el propósito es defender la paz y la justicia. Diego Cuenca informa que esa manifestación oficialista será el mismo día de otras protestas de organizaciones que rechazan las políticas del gobierno. El presidente Daniel Noboa convocó a una nueva marcha, pero esta vez será en Guayaquil el jueves 11 de septiembre. El anuncio lo hizo en su cuenta de la red social Instagram, con un video de 13 segundos, en el que sostiene que la manifestación será para defender a las familias. La Presidencia de la República también publicó un comunicado en el que detalló que el objetivo de esta jornada es expresar de manera firme y pacífica el compromiso del Ecuador con la defensa de la paz y la justicia. Esa segunda movilización oficialista ocurrirá al mes del anterior, realizada el 12 de agosto y que fue encabezada por el presidente Noboa, sus ministros y asambleístas del movimiento oficialista ADN. En aquella ocasión, la consigna era rechazar la decisión de los 9 jueces de la Corte Constitucional, quienes suspendieron temporalmente 17 artículos de la Ley de Solidaridad Nacional y de Inteligencia. El mensaje que se difundió en gigantografías con los rostros de los magistrados los responsabilizaba por la inseguridad del país. Ahora el presidente dice que alzará la voz porque los hogares merecen seguridad y destaca que a ellos se les acaba el tiempo, sin especificar a quiénes se refiere. La marcha del presidente Noboa se hará el mismo día que 30 organizaciones sindicales, encabezadas por el Frente Unitario de Trabajadores FUT, han convocado protestas a escala nacional en contra del régimen y sus políticas. Por ejemplo, los despidos de funcionarios y el aumento del IVA. Varias de esas agrupaciones participan en las demandas de inconstitucionalidad contra las 3 leyes urgentes del Ejecutivo y están en contra de las 7 preguntas de la consulta popular y referéndum que Noboa pretende hacer.
Entre los principales prestadores externos del IES hay empresas de grupos familiares y con trabajadores que antes formaron parte del sector público. Dos de esas firmas en conjunto recibieron 226 millones de dólares en 12 años, aunque sus representantes aseguran que los desembolsos están justificados por el número de atenciones que dieron y sus inversiones, informa Luis Alfredo Zúñiga. Al IES el dinero no le ha alcanzado para abastecer sus hospitales de medicinas, equipos o personal suficiente para atender adecuadamente a sus afiliados, pero sí desembolsó 8.800 millones de dólares a prestadores externos en 12 años. Entre los 15 empresarios que en conjunto facturaron la mitad de ese dinero, hay empresas que crecieron de forma exponencial. Sus sucursales se multiplicaron e involucraron a sus familiares. Incluso tienen trabajadores que formaron parte del sector público. Cybercop S.A., más conocida como CEMEDIC, fue constituida en 2011 y desde 2013 a la fecha recibió 130.8 millones de dólares como prestador externo. Ha levantado 6 centros médicos y un hospital del día. Sus accionistas, según la Superintendencia de Compañías, son los esposos Raquel Delgado Cabrera y Jorge García López. Él fue director de 4 hospitales del Ministerio de Salud y ocupó otros cargos en la entidad durante 10 años hasta 2007. Luego fue director médico del Hospital del IES de Milagro hasta 2013, como consta en su perfil profesional público. Una investigación de Diario Expreso con datos de la Contraloría señala que Raquel Delgado también ocupó cargos en el Ministerio de Salud entre 2010 y 2015. Mientras ambos estaban en la función pública, sus familiares, según los datos de la Superintendencia de Compañías, compraron acciones de CEMEDIC en 2011 y luego se las vendieron en 2016. Jorge García López las compró a su hermana Norma García y un familiar de Raquel Delgado Cabrera. A la par, ella compró acciones a Javier Cascante Triviño, actual presidente ejecutivo de la Clínica Panamericana, otra prestadora externa que recibió del IES 123.8 millones de dólares desde 2013. Televistazo solicitó un pronunciamiento a CEMEDIC, pero aún no hay respuesta. Sin embargo, en entrevista con Diario Expreso, Jorge García dijo que no considera que haya un conflicto de intereses y que los pacientes que recibían eran derivados por el IES, que pedía que aumenten su oferta. Servident es otro de los principales prestadores externos desde 2012. Aunque cerró por la falta de pagos del IES, recibió 95.4 millones desde 2013. Su propietario, el odontólogo Juan Carlos Nichols, empezó con 2 clínicas en el norte de Guayaquil y el número de sedes se multiplicó en el tiempo y levantó un hospital del día en Salinas. Pasó de solo brindar el servicio de odontología a ofrecer más de 20 especialidades. Nichols aseguró a Televistazo que si se creció fue por la demanda y que desde 2012 atendieron a 2.9 millones de pacientes. Esos 90 millones de dólares que figuran ahí de pagos equivalen al pago de sueldos, al pago de insumos, al pago de impuestos. Nunca faltó un medicamento, nunca. ¿Por qué hay 1000 prestadores? ¿Qué? ¿El negocio es bueno o el negocio es malo? No, porque la demanda es alta. Los ingresos de Servident fueron casi en su totalidad por las derivaciones del IES. Según Nichols, cada atención está debidamente justificada y el 85% corresponde a tratamientos médicos y no odontológicos. Pero Nichols también es accionista en otras 4 prestadoras del IES y fue ex accionista en 4 más, con pagos millonarios. Ahí figuran su esposa e hijos. Lo que hice yo realmente fue, vamos a hacer esta clínica, ¿sabes qué? Pon ahí, hijo, tú entra en esto, pero con una participación de 10%, por ejemplo, en una clínica, que es en una sola clínica que ha tenido esa participación, digamos, desde el punto de vista familiar, ¿no? ¿Es rentable? Sí es rentable, indiscutiblemente que la salud tiene su rentabilidad como cualquier empresa donde se invierte y uno de pronto de las, quizás, no sé si sería la palabra error, fue reinvertido mucho en el mismo negocio. La Contraloría está analizando realizar una nueva investigación exhaustiva a los prestadores del IES. En 2023 ya hizo una en la que se detectaron irregularidades, como contratos con prestadores externos sin haber renovado el convenio, conflictos de intereses y falta de sustento suficiente en la facturación.
Esta noche en Televistazo a las 19 horas seguiremos con este tema. Les vamos a contar que hay hospitales del IES que derivan hasta 3.000 pacientes mensuales para que reciban atención en clínicas privadas, incluso por afecciones simples de tratar. Según un informe del Banco Mundial, 3 de cada 10 ecuatorianos está en situación de vulnerabilidad y podría caer en situación de pobreza. Este documento señala que la rigidez laboral y las brechas del sistema de protección social influyen en el riesgo de que más personas se sumen al estado de pobreza que ya afecta a una cuarta parte de la población. La pobreza en el Ecuador es mucho más que una cifra. Según el informe del Banco Mundial titulado Impulsando la Prosperidad, Evaluación de la Pobreza y la Desigualdad en Ecuador, más de 1 de cada 4 ecuatorianos vive en condiciones de pobreza y 1 de cada 10 enfrenta la pobreza extrema. El documento además enciende todas las alertas porque no solo aborda la estadística de quienes están en situación de pobreza, sino cuántos están a punto de caer en ella. El Banco Mundial señala que 3 de cada 10 ecuatorianos viven una situación de vulnerabilidad que los expone a caer en pobreza. Sobre una base de 18 millones de habitantes, esto significa que el riesgo abarca a 5.400.000 personas. Para la mitad de ellos, el riesgo se podría concretar en 2 años. Son millones de hogares que viven al límite, atrapados en una economía precaria, donde cualquier evento externo, una enfermedad, la pérdida del empleo, un evento natural de alta intensidad, puede empujarlos al abismo. La pobreza en Ecuador no es homogénea, afecta de manera desproporcionada a los hogares rurales, indígenas y a aquellos encabezados por mujeres, y se concentra en las provincias de Napo, Pastaza, Orellana, Morona, Santiago y Esmeraldas. En ellas, los hogares rurales son 3.3 veces más vulnerables que los urbanos. Las causas de la pobreza son estructurales. Entre ellas constan el rígido sistema laboral, la desconexión entre el sistema educativo y las necesidades del mercado y las brechas del sistema de protección social. El informe del Banco Mundial hace énfasis en que Ecuador necesita políticas públicas focalizadas que aborden las necesidades distintas de los entornos urbanos y rurales, porque los programas generales ya no son suficientes para revertir las condiciones de vida de sus... Alias Fito enfrentará mañana su proceso judicial número 24. La Fiscalía le formulará cargos por lavado de activos junto a miembros de su círculo familiar. El líder de los choneros afrontará este nuevo proceso desde Estados Unidos, donde enfrenta otros 7 cargos y tendrá una audiencia el 19 de este mes. Fabiola Santana sigue el caso. Alias Fito será procesado por lavado de activos este miércoles. La audiencia de vinculación contra el cabecilla de los choneros extraditado a Estados Unidos estaba prevista para el viernes anterior, pero se suspendió porque otros 4 investigados no nombraron abogados. La jueza designó para ellos una defensora pública y advirtió que también representará a cualquier otro imputado que esté sin abogado para evitar nuevos diferimientos. Son 15 personas a procesar. La Fiscalía acusa a José Adolfo Macías Villamar de liderar una estructura familiar delictiva dedicada al lavado de activos. Él generaba los activos ilícitos mediante el narcotráfico, sicariato, secuestro y robo, y su familia, dividida en 3 grupos, cada uno con funciones específicas, los administraba e introducía en el mercado principalmente con la compra de bienes muebles e inmuebles en efectivo. La Fiscalía determinó también relaciones económicas y financieras entre la organización de Fito y funcionarios públicos, miembros de la Policía Nacional, personal del SNAI y bomberos. Todo será parte de la formulación de cargos de este miércoles, que se convertirá en el proceso número 24 que enfrentará el líder de los choneros en Ecuador. Entre 2010 y 2024 tenía 23. De estos, 8 procesos correspondían a asesinatos, 5 a tenencia de armas, 3 a delincuencia organizada y 1 a asociación ilícita. Desde el mes anterior, Fito tiene pendiente la resolución de llamado a juicio en su proceso por evasión tras huir de la cárcel en enero de 2024. De todas las causas, se defenderá desde una cárcel en Estados Unidos, donde está recluido tras su captura y extradición. Este mes es clave para definir su situación legal en ese país, pues el 19 de septiembre está prevista la segunda audiencia en la Corte de Brooklyn, donde enfrenta 7 cargos por tráfico de drogas y armas. En Manabí, el caso de alias Fito vuelve a generar controversia. Un fiscal de Montecristi decidió no acusar a 4 hombres que fueron detenidos junto al cabecilla de los choneros. La decisión se fundamenta en la falta de pruebas sobre la tenencia ilegal de armas.
2 meses después de la captura del narcotraficante Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en un búnker de una casa en Montecristi, Manabí, los 4 hombres detenidos junto a él quedaron libres de acusación. Se beneficiaron de un dictamen abstentivo emitido por un fiscal de Montecristi, quien el 29 de agosto resolvió no acusarlos por porte de armas, al considerar que no existían suficientes pruebas. La audiencia preparatoria de juicio contra ellos estaba programada para el viernes 5 de septiembre, pero con esta decisión el proceso quedó en suspenso, mientras se resuelve si la abstención del fiscal será ratificada o revisada por instancias superiores. 2 de los detenidos con prisión preventiva, Eduardo H. y Freddy Z., argumentaron en su audiencia que solo habían sido contratados para arreglos de techo y trabajos de gasfitería. Dijeron que el contacto fue Carlos C., también aprehendido, quien los llevó hasta el inmueble allanado. El 4.º detenido fue Cristian Mendoza, supervisor de la Agencia Municipal de Tránsito de Manta, a quien la policía identificó en el mega operativo como lugarteniente de Fito. Mendoza contaba con un permiso del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para portar armas, y ese documento fue base en el sustento del fiscal para no acusar. Por ahora, las autoridades de Fiscalía y Judicatura en Manabí no se han pronunciado sobre si el accionar del fiscal tendrá consecuencias disciplinarias o administrativas. La tasa de seguridad ya no financiará a la Policía Nacional en Quito. El alcalde Pavel Muñoz indicó que esos recursos se destinarán ahora a la prevención del microtráfico. ¿Qué responde el gobierno a estas declaraciones? Carla Delgado amplía la información. Quito dejará de financiar a la Policía Nacional. El alcalde Pavel Muñoz anunció que el municipio de Quito ya no transferirá recursos económicos a la policía. Hasta ahora el dinero recaudado mediante la llamada tasa de seguridad, unos 16 millones de dólares anuales que se cobraban junto al impuesto predial, se destinaba a la compra de patrulleros y otros implementos policiales. Obviamente le entregábamos un buen contingente, casi la totalidad de la tasa, a la Policía Nacional para que la Policía Nacional pueda comprar camionetas, patrulleros, automóviles para su traslado, incluso algo que necesitan para tareas investigativas, hasta un carro refrigerado para la morgue le dimos a la Policía Nacional. Muñoz argumentó que la generación de recursos para la policía no corresponde al ámbito municipal, sino al gobierno central. En adelante, el Cabildo invertirá esos fondos en tecnología para reforzar la seguridad en los entornos escolares, dijo Muñoz en el evento de inauguración del año lectivo. Tengan cámaras de seguridad a las afueras de los colegios y estén monitoreadas permanentemente para erradicar de las escuelas del municipio de Quito la dinámica del microtráfico. El anuncio por ahora parece contar con respaldo del Consejo Metropolitano. No obstante, la concejala Analía Ledesma advirtió que es necesario establecer un plan de seguridad más concreto. Esto es una competencia de los municipios según la Constitución y el COTAD que el alcalde municipal como ejecutivo puede destinar para lo que mejor convenga a la ciudadanía. Consultado sobre estas declaraciones, el ministro del Interior, John Reinberg, evitó extenderse en comentarios. No me llama la atención realmente, es lo que comúnmente hacen ciertos alcaldes, así que nosotros, como siempre hemos dicho, como gobierno, como Ministerio del Interior, como Policía Nacional, estamos para dar seguridad a 18 millones de ecuatorianos, lo vamos a seguir haciendo. Esta polémica inicia mientras Quito enfrenta graves problemas de inseguridad. Por el momento, el alcalde no ha dado más detalles sobre su propuesta. Mundo. En Brasilia inició la fase de alegatos finales para la sentencia en el juicio contra Jair Bolsonaro, quien está acusado de haber conspirado para impedir el triunfo del mandatario Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones de 2022. El dirigente de 70 años sostiene su inocencia y afirma ser un perseguido político. A las 9 de la mañana comenzó la fase final de uno de los juicios más importantes de la historia de Brasil, el Estado contra Jair Bolsonaro. El expresidente de 70 años, quien gobernó el país entre 2019 y 2022, está acusado de haber encabezado un plan junto a otros 7 exfuncionarios para aferrarse al poder e intentar anular las elecciones presidenciales pasadas,
que ganó Lula da Silva. La de hoy es la primera de 5 sesiones que se extenderán hasta el 12 de septiembre. Bolsonaro sigue el juicio desde su domicilio. Según las reglas del Supremo Tribunal Federal, no está obligado a estar presente en esta fase. La Fiscalía le imputa cargos por tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, organización criminal armada, deterioro de patrimonio protegido y daño calificado contra el patrimonio público. Los dos últimos están relacionados con la irrupción violenta de sus simpatizantes en los edificios gubernamentales en enero de 2023. La causa denuncia además que los acusados contemplaron envenenar al presidente Lula, pero la defensa afirma que el caso se basa en mentiras y pruebas débiles para sabotear el regreso político de Bolsonaro. Los delitos que se le imputan conllevan penas que suman un máximo de 43 años de prisión. Bolsonaro, quien cumple con un arresto domiciliario y usa grillete electrónico, por saltarse las medidas cautelares, niega todas las acusaciones y asegura que es un perseguido político. El número de muertos por el terremoto en Afganistán supera los 1.400 y hay más de 3.000 heridos. Los datos fueron confirmados por un portavoz del gobierno talibán que ya ha solicitado ayuda internacional. La búsqueda de sobrevivientes y la atención a los heridos continúa tras la catástrofe provocada por el terremoto de magnitud 6, que el domingo sacudió el este de Afganistán. La mayoría de las víctimas se registraron en aldeas de la provincia de Kunar. Ahí más de 5.000 casas, hechas con una mezcla de arcilla y arena, quedaron destruidas. Se confirma la muerte de 1.411 personas. Hay además 3.124 heridos. La magnitud del desastre ha llevado al gobierno talibán a solicitar ayuda internacional. Indrik Rawate, representante de la ONU y coordinador para Afganistán, informó que se están movilizando 20 equipos de evaluación y que el Servicio Aéreo Humanitario de Naciones Unidas ha comenzado operaciones desde Kabul hacia Jalalabad, cerca del epicentro, pero advirtió que el mayor desafío es acceder a las zonas afectadas y que gran parte de la ayuda es llevada a pie debido al terreno accidentado y el pésimo estado de las carreteras. Reino Unido ha prometido entregar 1,3 millones de dólares en fondos de emergencia que serán distribuidos entre agencias humanitarias. No irán directamente al gobierno talibán, ya que Londres no lo reconoce como legítimo. Esta es la última gran crisis que golpea a Afganistán, un país que aún no se recupera de los recortes en la financiación internacional, una sequía que afecta al 70% de la población y el retorno forzoso de más de 1,7 millones de afganos deportados de... Finalmente, luego de 10 años de negociaciones, Ecuador y Corea del Sur firmaron hoy en Seúl el acuerdo estratégico de cooperación económica que elimina unos aranceles, reduce otros para gran parte de los productos de ambos países. María Gabriela Carpio con los pormenores de este TLC. Este martes 2 de septiembre, el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, y el ministro de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur, Yeo Han-koo, firmaron en Seúl el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica conocido como SECA, por sus siglas en inglés. En el evento participaron empresas coreanas interesadas en importar productos de Ecuador. El Ministerio de Producción en su cuenta de X señaló que este TLC marca un antes y un después en la relación comercial entre ambos países, al abrir las puertas a un mercado de más de 51 millones de consumidores. Corea del Sur es considerada la 12ª potencia económica mundial. Actualmente Ecuador mantiene un fuerte déficit comercial con ese país, que supera los 600 millones de dólares. La causa principal está en los altos aranceles. Este TLC permitirá que el 80% de los productos ecuatorianos ingresen al mercado coreano con arancel cero desde el primer día. Los productos coreanos también gozarán de una reducción gradual de aranceles, aunque habrá algunos como los repuestos de vehículos y los cosméticos, que ingresarán sin impuestos ni bien entre en vigencia el acuerdo. En el caso de los vehículos será de forma progresiva dependiendo del modelo. El acuerdo establece que los automóviles y SUV pagan un arancel de hasta 40%, que disminuirá paulatinamente hasta llegar al 0% en un plazo de hasta 15 años, lo que equivale a una disminución de 2,7% por año. Por ejemplo, el Kia Picanto cuesta hoy $17.399, porque paga un arancel del 40%, que es de $3.472. En el primer año ya
Con un arancel de 37,3%, el precio del carro bajará a $17,117, lo que significa un ahorro de $282, y así seguirá disminuyendo hasta que en 10 años se venda sin ese recargo, según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. De acuerdo al gobierno ecuatoriano, este acuerdo, que se da luego de 10 años de negociaciones, permitirá un crecimiento del 27% en las exportaciones no petroleras hacia Corea del Sur. Para que entre en vigencia, este TLC debe superar la aprobación de la Corte Constitucional y de la Asamblea Nacional. Asimismo, tendrá que cumplir con los trámites de aprobación interna en Corea del Sur. El turismo irregular, el cambio climático, el choque contra embarcaciones y redes de pesca desafían la temporada reproductiva de las ballenas jorobadas que llegan a Ecuador. Según expertos, esto podría ser la causa de algunos de los 7 varamientos que este año han ocurrido en el país, como lo reporta Vanessa Robles. El cuerpo de este cetáceo con cabos enredados en su cola permaneció al menos 5 días en la playa Jambelí, en la provincia de El Oro, a finales de agosto. Este otro ejemplar se varó en el balneario Santa Marianita, en Manta, en el mismo mes. Mientras en el cantón Playas, otras 2 ballenas jorobadas también se vararon en el mes de julio. Según el Ministerio de Ambiente, ya son 7 ejemplares hallados en la franja costera de Ecuador en similares condiciones. Para el biólogo investigador de la ESPOL, Paolo Piedrahita, si para las ballenas jorobadas que llegan entre junio y octubre, viajar más de 8.000 kilómetros desde la Antártida a Ecuador implica una carga de estrés natural, al estar aquí se están enfrentando a otros desafíos desgastantes. El estrés por embarcaciones que se acercan para el avistamiento, redes de pesca, cambio climático también, contaminación, el tema del ruido. Es un gran impacto para ellas al momento del gasto de energía. Según Piedrahita, las consecuencias podrían reflejarse en la separación entre madres y sus crías, dejando a los ballenatos sin posibilidad de alimento, o que los cetáceos busquen escapar alejándose de las áreas idóneas para su reproducción. Michelle Vélez es consultora de la Fundación Amiguitos del Océano y dirige el proyecto Sinfonías de Ballena en Allangue, provincia de Santa Elena. Han identificado que la comunicación entre ejemplares es otro aspecto que puede verse interrumpido por el ruido de los motores en alta mar. Por ello, desarrollan un plan de capacitación para capitanes, marineros y guías de los operadores turísticos para promover visitas responsables. No pueden acercarse más de 100 metros si es que es un grupo de adultos. No pueden acercarse más de 200 metros si es que es una madre con cría. Estos ejercicios los hemos hecho tanto en agua como en tierra. Según el Ministerio de Ambiente, entre 2018 y 2024, se reportaron más de 30 varamientos. Japón promueve un estudio sobre la regeneración dental mediante el uso de un fármaco. Además, en Estados Unidos, biólogos emplean drones para ahuyentar lobos en áreas ganaderas. Sofía Molina con las actualizaciones tecnológicas. Japón realiza el ensayo clínico de un fármaco con el que espera en 5 años poder regenerar piezas dentales. La medicina se suministra por vía intravenosa a un grupo de prueba conformado por hombres de entre 30 y 64 años que han perdido 1 o más dientes. Los científicos esperan contar con una alternativa para quienes no tienen piezas dentales de manera congénita o que las han perdido por otros factores. TikTok ofrecerá un servicio de mensajería similar al de WhatsApp. Sus usuarios podrán enviar notas de voz, grupos de hasta 9 fotografías o videos, mensajes directos individuales y grupales, además de contenido generado por la cámara del celular o los archivos guardados en el dispositivo, con edición previa al envío. Esto busca resolver las necesidades de comunicación de la generación Z, personas nacidas entre los años 90 y 2010. Esta actualización aparecerá de manera paulatina en las aplicaciones de los usuarios. En Estados Unidos, drones con cámara térmica son empleados para monitorear lobos y alejarlos del ganado. Al detectar a estos depredadores, el grupo de biólogos vuela hacia el animal para alejarlo de las posibles presas, utilizando mensajes de voz, que es la estrategia más eficaz para asustarlos. El método se está usando en las extensas zonas ganaderas del norte de California.